bendiga, familia de Facebook. Dios te bendiga en esta tarde, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me siento más que bendecida de poder venir y compartir este Facebook Live, este YouTube Live también, ¿verdad? Con esta pequeña cápsula de Sembrando la Semilla. Recuérdense que estamos dando oportunidad a cada una de las personas que se atrevan y tengan esa valentía y ese compromiso de venir dentro de esta plataforma y compartirme tu testimonio. Todo para la honra y la gloria del Señor siempre. Recordemos siempre, como siempre suelo decirlo, aquí el grande, aquí el digno de toda honra y de toda gloria es nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Reciban una bienvenida y gracias a los que se están comenzando a conectar. Así que el día de hoy, dentro de Compárteme tu testimonio, tenemos una invitada muy especial desde el Estado de México, Pastora Laura Menéndez, y en un momento ella va a comenzar a conectarse en lo que le envío la invitación. Así que ténganme en paciencia un momento. Amén. El teléfono me la está buscando. No sin antes, ¿verdad? Me gustaría leerles lo que dice Daniel 4, del 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Dice el 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino semipiterno y su señorío de generación en generación. Eso lo está hablando Nabucodonosor. Recuérdense, un rey tremendo que quiso sobresalir más que Dios, que pensó que no necesitaba a Dios y el Señor se lo encontró y el Señor lo puso hasta lo más bajo del reinado y después lo levantó cuando él reconoció que todo venía y que todo era de parte del Señor. La honra y la gloria siempre para el Señor. Una vez más voy a tratar de hacer la invitación para conectarnos. Un momento, por favor. Ok, envía la invitación. Es cuestión de 2 minutitos para que llegue y nos podamos conectar. Honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y esperando, anhelando que este testimonio sea de gran edificación a tu vida, que a través de este testimonio tú tengas el impulso de querer buscar a ese Dios que obra en las situaciones más adversas. Él está obrando. Y viene, ¿verdad? La humanidad con tantos problemas que nos acechan, con tantas situaciones difíciles, pero qué bueno que hay personas valientes y que se esfuerzan para testificar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Nada más estoy esperando que se conecte, ¿ok? Ténganme en paciencia. Gloria a Dios. Okay. Gloria a Dios, aleluya.
Aleluya. Pastor, Dios le bendiga, pastora. Ahí les envié la invitación, ahí les tiene que aparecer ya. Ya fue enviada. Nada más ustedes la aceptan y ya se pueden conectar. Ok. Ok, se está conectando. Aleluya, lo logramos. Dios le bendiga, pastora. La gloria es para el Señor, me da mucho gusto verla. Amén, amén. La gloria siempre para el Señor. Amén. Familia de YouTube, familia de Facebook, tenemos con nosotros desde México, Estado de México, pastora Laura Menéndez, con su testimonio en esta tarde, esperando, ¿verdad?, que este testimonio sea de gran bendición para cada una de las vidas que van a conectarse en YouTube, que van a conectarse en Facebook Live. Sea bienvenida, pastora. ¿Qué le parece si oramos? Es un placer estar con ustedes. Amén, gracias. ¿Qué le parece si oramos para dar inicio? Amén. Amén. Oremos juntas. Alabado, bendito Dios, damos a ti toda la honra y damos a ti toda la gloria en este día, Padre. Gracias por la vida de esta sierva, Señor amado, que toma, Señor amado, la valentía para venir y testificar de lo que tú estás haciendo en su vida. Tengan la esperanza en ti. Te pedimos, Padre del cielo y maravilloso Dios, Espíritu Santo, que este testimonio, Señor, sea de edificación para las vidas y que vidas, Señor amado, sean edificadas a través de él, todo para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Bueno, pues le damos la gloria al Señor. Amén. No, mi nombre, como ya dijo la hermana Raquel Luna, es Laura Menéndez Vargas. Secularmente yo soy cirujano dentista. ¿Por qué lo digo? Porque mi testimonio empieza en un consultorio. Sí, dice el Señor en el Evangelio de San Juan que no alcanzarían todos los libros que se escribieran en este mundo para testificar de los grandes hechos y maravillas que Él hizo, hace y seguirá haciendo a todo aquel que en Él que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mi testimonio comienza de esta manera. Hace ya algunos añitos, yo fui madre, soltera ahora ya, bueno, en ese tiempo me tuve que divorciar por una infidelidad en el matrimonio y pues ya era madre soltera y me dio un hijo hermoso el Señor, al cual usó a Dios como el medio para conocerlo. Amén. Yo era una mujer que no buscaba a Dios ni en su peor pesadilla, en su peor angustia, no sabía ni a quién buscar. Decían que existía Dios. Y bueno, llegó el día en que yo tuve a mi hijo y él fue un bebé que, como todos saben, todos los bebés duermen mucho, recién nacidos. Pues mi bebé no dormía más que 1 hora cada 24 horas. Wow. Era algo que para mí fue muy extenuante, agotante, y porque empezaba la noche y cuando empezaba la noche él empezaba a llorar y llorar y llorar, todo el día tranquilo, pero llegaba, nada más se oscurecía y empezaba a llorar hasta el otro día a las 7 de la mañana que yo lograba pues que durmiera un rato y lo que más lograba era 1 hora. Y yo pues en las noches no dormía, por consiguiente, a tratar de ver, procurarlo. Y hasta que así pasaron 8 meses y yo ya estaba enferma de los nervios, de dormir 1 hora diaria por 8 meses. Yo me dormía parada con mi hijo en los brazos, era muy difícil ya para mí, hasta que llegó un día
en el que yo terminé de dar mi consulta y junto a mi consultorio yo tengo la habitación donde dormía mi niño. Entonces yo terminé mi consulta, ya empezaba a hacerse de noche y pues me fui a su cuna y cuando llego a la cuna y vi que empezaba a hacerse de noche y empezó a llorar otra vez, a berridos. Y yo ya tan estresada que estaba y digo, Dios vio mi angustia porque nunca buscaba a Dios hasta este día que le dije con autoridad, con amor, pero con autoridad, en el nombre de Dios, así se llama mi hijo Rodrigo, en el nombre de Dios, Rodrigo, te duermes. Y no terminé de decir te duermes cuando del profundo grito y alarido y llanto al profundo sueño. Y a partir de ahí mi hijo empezó a dormir todas las noches. Y fue cuando yo vi a mi hijo, porque yo lo vi que lloraba tanto y de un instante nada más dije la palabra Dios y él durmió. Y fue la primera vez que dormimos en 8 meses juntos, y de ahí en adelante. Pero yo ahí me sorprendí porque dije, Dios existe. Es verdad, sí existe Dios. Yo no sabía siquiera, pero Dios existe para la honra y gloria del Señor. Y ahí empezó el Señor a hablar a mi vida. Porque a partir de ese momento, yo empecé a buscarlo porque ahora ya sabía que Dios existía y había momentos en mi vida en la que este mundo, yo veía que en este mundo las cosas buenas las manejan como malas y las malas como buenas, hasta que un día encontré en la escritura en el Antiguo Testamento una palabra que dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y yo así un día me hinqué en mi consultorio, porque ese fue mi lugar de encuentro con el Señor, mi lugar de oración para mí, para buscarlo. Y le dije, Señor, pues dime hasta dónde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya no entiendo, Señor, yo veo por mi hijo, lo cuido, trato de hacerlo mejor y me va mal y me tratan mal y pues dicen que lo que hago está bien, pero yo veo que lo estoy haciendo bien. Y a la respuesta de esa oración, que sin saber yo que ya era oración, porque yo no sabía ni qué era oración, llega una paciente y esta paciente me empieza a hablar de Jesucristo, me empieza a decir que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo que hizo milagros ayer, los hace hoy y los seguirá haciendo. Entonces, ella me empezó a hablar de la palabra y fue un bálsamo para mi alma saber que conocemos a Dios, porque muchos dicen que Dios existe, pero realmente no lo conocen. Y yo a través de esta paciente que se llamaba Sol y que es hermana, yo conocí a Dios y lo fui conociendo. Pasaron 5 años y yo ya sabía más de la palabra de Dios, más sin embargo no terminaba por obedecerla. Yo sabía que ya más de la palabra y sabía que había cosas que yo no terminaba de obedecer, y nuevamente Dios vuelve a hablarme a través de mi hijo. Él nació con un síndrome metabólico médico, así se llama. Después de muchos años supe que así se llamaba. Y es una enfermedad en la que padecen todas esa enfermedad abarca todas las áreas médicas, o sea, iba con el traumatólogo, iba con el oftalmólogo, iba con el médico internista, iba con todos los médicos y ninguno sabía darme un diagnóstico, no podían darme un diagnóstico porque ese síndrome involucra todas las áreas médicas. Okay. Entonces mi hijo no podía ver de frente, o sea, cuando él empezó a entrar al kinder y intentar leer, no podía leer porque los ojos no los podía fijar de frente, sino que se le desviaban de un lado a otro, y tenía la mala columna, tenía un pie más largo que una pierna más larga que otra, tenía pie plano, tenía la columna mal, en fin,
muchas cosas, y yo necesitaba un milagro. Y yo le decía, Señor, yo necesito un milagro, pero Señor, ¿con qué cara te lo pido si sé que aún termino por obedecer tu palabra? Yo no me sentía con la cara en acto para yo poder pedirle un milagro al Señor. No es sino que Él manda a 2 hermanas en ese tiempo de diferentes iglesias en diferentes lugares a decirme que Dios tenía cosas grandes para mí, pero que yo tenía que hacer un ajuste en mi vida para poder yo para que Dios me pudiera dar todas esas bendiciones que Él tenía para mí. Entonces, una hermana la mandó 6 meses antes y 6 meses después la otra, y lo que más me sorprendió es que esa hermana era muda. De verdad. Era sorda y no había escuchado ella nunca una articulación de una palabra, y era difícil entenderle, pero se entendía. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que me mandas a una muda, a una sorda, para predicarme tu amor, que tú me amas? Y yo, eso me habló fuertemente a mi vida, porque yo estaba sana y yo no hablaba de la palabra de Dios ni mostraba el amor de Dios a las gentes, y ella, una sordomuda o sorda, estaba intentando darme el mensaje de salvación. Eso me hizo regresar. Y regresé nuevamente a mi consultorio y ahí yo hablé con Dios, yo nunca le había pedido a Él que me ayudara. Yo siempre decía, yo voy a arreglar, Señor. Tal día te ponía fecha, yo lo voy a arreglar. Vas a ver que tal fecha ya quedó arreglado. Pero ese día, y llegaba el día y nunca lo arreglaba. No podía yo, no podía hacer, sino que ese día yo le dije, Señor, si tú me ayudas, ya no puse yo en el trono, sino me bajé y le dije, Señor, si tú me ayudas, yo lo puse a Él adelante de mí y dije, yo voy a poder. Y a partir de ahí el Señor me dio la fuerza que yo no había tenido. Entré en un ayuno, porque al leer su palabra me hablaba mucho el Señor de ayuno de 7 días. Y bueno, ahora es muy difícil quien ha hecho ayuno saber que 7 días seguidos sin una gota de agua, porque yo lo hice como yo no sabía ayunar, yo lo hice así. Ahora ya sé un poco más, pero sin una gota de agua 7 días. Lo logré, pero no fue por mis fuerzas, sino por las del Señor. Amén. Y a partir de ese ayuno yo pude vencer todos los obstáculos para tener cara de pedirle un milagro para mi hijo. Yo ya me gastaba todo lo que ganaba en mi trabajo, me lo gastaba en gastos médicos, estaba por conseguir el tanque de oxígeno, ya había comprado un aparato que le ayudara a respirar, porque en ese síndrome metabólico médico incluye problemas pulmonares. Entonces mi hijo era de los que en un instante, si cambiaba un grado la temperatura, 1 grado, o sea, no podía ni bañarlo porque lo tenía que vestir dentro de la regadera, porque si lo sacaba, aunque sea fuera de la regadera, se me ponía gravísimo. O sea, era de que en un instante ya tenía escurrimiento nasal, al otro ya tenía moquitos, y al otro ya era gripa, y a la otra hora ya era bronquitis, y a la siguiente hora ya era neumonía, y eran neumonías hasta de 9 meses. Era algo extenuante de bajarles las temperaturas, de no poder dormir, al otro día temprano trabajar, y así pues ver por mi hijo. Y yo me quedé viendo mi consultorio y dije, ¿qué venderé de qué aparato venderé? Porque necesito un tanque de oxígeno, necesito equipo, porque era de que mi hijo, cuando se empezaba a poner mal, era correr a la farmacia, eran recetas muy caras, y ponerle a mi hijo alrededor de 10 a 20 inyecciones seguidas para lograr que respirara. Y lo más grave era salir
y ir por el medicamento y llegar que no lo encontrara con vida, porque yo cuando salía ya lo encontraba, ya estaba morado de la falta de oxígeno. Él tenía unas ojeras grandes, moradas, y resulta que pues yo ya no me alcanzaba lo que ganaba para poder ver por mi hijo. En eso a mí me hablan que porque todo esto fue una bombardeo, todo casi sucedió al mismo tiempo. De que me hablan una otra paciente me avisa que iba a venir un hermano, que él oraba y cuando oraba la gente sanaba. El hermano era el finado hermano Gille Ávila. Entonces, wow. pues yo necesitaba un milagro, pero en el mismo trance estaba entre que obedecía y no obedecía a Dios. En ese mismo tiempo también fue lo del ayuno y yo le dije al Señor, Señor, creo que ya arreglé mi vida, Señor, ayúdame, haz un milagro, Señor, con mi hijo. Mira, el hermano venía un lunes, un martes y un miércoles. El lunes llegaba a las 12 del día, ahí va a estar en un lugar no muy cerca de aquí, por las pirámides de Teotihuacán, por aquel rumbo de por allá, y acá no está tan cerca. Y yo le dije, Señor, un viernes, sábado, le dije, el lunes, bien, hermano, yo necesito pedirte ese milagro. Al mismo tiempo yo tenía una enfermedad en los huesos, mis huesos estaban pegando unos a otros, yo estaba quedando rígida al punto de que ya no podía ni agachar ni poner en cuclillas, mis movimientos eran muy torpes y yo le decía a Dios, ¿qué va a hacer de mi hijo? Aún está muy pequeño y me necesita, tenía en ese entonces más o menos 5 años y yo le decía, Señor, ¿qué va a hacer? Lo único que tiene soy yo, Señor, ayúdame. Y bueno, pues necesitaba mucho un milagro de Dios, tanto principalmente le pedí a Dios por él, más que por mí. Sí. Y le dije un viernes o sábado antes del lunes, Señor, el hermano Gille viene al lunes a las 12, Señor. Entonces yo necesito que arregles mi vida antes de las 12 del lunes, porque yo voy a pedirte un milagro. Y recuerdo que estaba en un consultorio y vi el reloj y eran 11:45 y le dije, Señor, no has arreglado mi vida, son 11:45. En ese instante sucedieron muchas cosas y cuando sucedieron todas esas cosas, el Señor arregló mi vida. Y cuando yo volteé a ver el reloj, eran las 12 en punto del lunes, en el que venía. Yo salí corriendo de ese lugar y hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Sí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. Y yo dije, sí, yo aquí como José el soñador, más vale correr que seguir aquí. Yo corrí, dije, huye del pecado, y dije, el Señor lo acaba de hacer y restauró en un instante cuando Dios quiere hacer las cosas y cuando tiene propósitos y los tienen todos. Y Él dijo que era Señor de todos, o sea, Él vino para el mundo, a Amén. Todos nos ama al pecador, pero no ama el pecado. Él Amén. Quiere restaurar la vida de todos si nosotros nos humillamos y nos acercamos y pedimos ayuda. Y yo lo que no sabía cómo pedir esa ayuda, el Señor es grande y maravilloso. Entonces, recuerdo que ese día yo salí corriendo de ahí y cuando yo llegué a casa, llega un tío que vive en Tula, Hidalgo. Mi mamá le había contado de este hermano que venía y que oraba y sanaban las personas. Y entonces él dijo que quería ir y pues venía por nosotros para llevarnos a la convención ahí donde estaba el hermano. Y cuando ya todos se iban a subir para irse, yo dije no. Y no me subí al carro porque tuve miedo de fallarle a Dios. No quería fallarle más. Yo quería estar para no dar un pie atrás, pero no fui.
Y bueno, seguí dando mi consulta. Al día siguiente, martes, una persona, paciente más, porque mi consulta de un momento a otro, Dios la cambió de ser una consulta para todo el mundo, desapareció esa gente y venía mucha gente que me hablaba de la palabra de Dios. Un día yo llegué a una iglesia que es ahora donde yo me congrego, y no por casualidad Dios lo preparó de cierta forma, porque mandó a alguien a invitarme a esa iglesia que yo no conocía, y cuando voy entrando a la iglesia, todos esos congregantes que estaban ahí, todos eran mis pacientes. Y yo dije, son pacientes, y él también, y la de enfrente, la pastora, también. Ay, después llegó su esposo, el pastor, ay no, y es pastor, y todos eran mis pacientes. Yo dije, Señor, tú me estás hablando, algo me estás diciendo, Señor. Y bueno, ahí empezó una paciente de esa iglesia que es el Tabernáculo de Fe, Esperanza y Amor. Me vino a invitar a esa convención el martes, el segundo día, y rentaron un camión y dijeron que se iban a ver en tal lugar, y me dijo, ahí la esperamos, vaya. Y yo decía, sí necesito ir, pero llegó el martes, llegó la hora de ir y no volví a ir, porque tenía miedo de fallarle al Señor. No puedo pedir un milagro tan grande, y vaya que lo necesitaba, un hijo de mis entrañas y el único, y no volví a ir, y seguí mi consulta. Al siguiente día, que era el último día que estaba el hermano Gille Ávila, yo tenía mucha consulta ese día, entonces dije, no voy a ir, tengo mucha consulta y tengo muchos gastos conmigo. Cuando tocan mi timbre, y era una vecina de a 2 casas que tenía un tumor en el cerebro, y ella tenía prohibido manejar por parte del médico, y ella vino a decirme que ella me llevaba a la convención, que nos fuéramos. Y yo dije, Señor, ya entendí, Señor, ya. Y cosas, cancelé la consulta, subí a mi hijo, lo arropé mucho porque hacía mucho frío y era al aire libre, y yo dije, se me va a poner mal. Cuando uno le enseña fe a un niño le viene a enseñar a uno la verdadera fe. Por eso él dijo que dejáramos a los niños venir a él. Amén. Y cuando nosotros le sembramos a nuestros hijos cosas buenas, toman las cosas buenas. Si les sembramos cosas malas, también las toman. Pero yo le había hablado de que él tenía un papá, él no tenía un papá en la carne, pero que tenía papá muy grande, y que era hijo de un rey, y que él lo amaba mucho. Y cuando yo se lo dije, se le iluminaron sus ojos, y él lo tomó y lo creyó. Y de ser niño tan inseguro por no tener papá, se volvió el niño más seguro, porque sabía ahora que tenía un papá y que era un rey. Amén. Y lo creyó. Entonces, cuando yo llego a la campaña ese día que mi vecina nos lleva en el carro, yo la veía manejar y decía, Señor, ¿cómo es posible? Me está llevando una persona que no está capacitada para manejar, pero me está llevando. Llegamos a la campaña como eso de la 1 de la tarde, y habían grupos de alabanza, y yo veía a mi hijo que él cantaba todos los cantos a Dios, levantaba sus manos, y yo decía, no es posible que un niño de 5 años esté tan quietecito adorando a Dios. Amén. Él veía su fe, y en ese momento verlo cómo adoraba a Dios. Y el hermano, así estuvo mi hijo adorando a Dios hasta las 7 de la noche que llegó el hermano Gille, desde las 2 hasta las 7 de la noche. No tuvimos. Yo dije, yo vine por un milagro. Amén. Señor. Mi hermano dio su testimonio de cómo también Dios lo sanó, y él le dijo que si él lo sanaba, él le servía. Y bueno, yo tomé lo mismo, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo también te voy a servir. No tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo, pero dijo,
investigo qué es esto de servir a Dios, pero por lo pronto, Señor, sana a mi hijo. Y él dio su testimonio, después habló y dijo, acérquense todos los enfermos, eran muchos los enfermos, está el lugar donde él hizo esa campaña y eran muchísimos, o sea que él no se acercó a orar uno por uno, sino desde arriba de la tarima, él oró en general por todos y dijo, tóquense el área donde estén enfermos. Y yo vi a mi hijo y dije, pues no me alcanzan las manos para ver cuál área, pero ¿dónde se va a tocar mi hijo? Yo le dije, mira mi amor, tócate tus pulmones con una mano y con otra tus ojos, porque eso era lo más grave, lo más peligroso. Y yo me llevé a mi hijo en la campaña arriesgando a que se me pusiera grave. Tenía 6 meses de haber salido 9 meses de haber salido de una neumonía. Entonces, el hermano oró, fue una oración muy sencilla y ya hizo la oración. Yo lo único que hice fue tocarme mi espalda, porque no me podía poner de cuclillas, y yo dije, pues lo que sea la espalda, la cadera, por ahí me pongo la mano. Y terminó la oración, se despidió, todos nos fuimos, y ya veníamos en el carro, y cuando veníamos en el carro, yo volteaba a ver a mi hijo, porque dije, a ver a qué hora se empieza con el escurrimiento nasal, a estornudar y todo el show. Y yo vi que mi hijo, nada de eso, yo lo vi bien, dormimos bien ese día, yo ya no le vi ningún síntoma. Y en la semana yo lo llevé a la escuela, a mi hijo, al kinder, iba al kinder, y de regreso, hacemos un paréntesis, aquí una semana atrás, yo llevé a mi hijo al traumatólogo para que revisara su pie plano, y me dijo, yo hacía todas las indicaciones que me daba el traumatólogo, y me dijo el doctor, no, a pesar de todo lo que hemos hecho, no ha habido mejoría en su hijo. Y me mandó otros zapatos ortopédicos, se los compré, y llegó ya el día de este día que les cuento de la oración, el miércoles, en donde Dios pues hizo la obra, pero yo no me había todavía percatado bien, sino que hasta que solo que ya no veía síntomas en mi hijo. Y ya veníamos de regreso del kinder y me dice, mamá, me duelen mucho mis pies. Yo dije por dentro, Señor, no puede ser. Le acabo de comprar los zapatos ortopédicos. Ya no tengo más dinero. ¿Qué voy a hacer? Y pues tuve que sacar otra cita, llevarlo al doctor, otra vez al traumatólogo. El traumatólogo lo recostó, revisó su columna, revisó sus piernas, lo puso en una mesa donde es como un cristal, donde ponen las plantas de sus pies, y ahí ven pues cómo está el estado del pie, y lo revisaba el doctor, y me dice, señora, yo no sé, pero yo lo vi la semana pasada y no había mejorado su hijo, pero señora, doy de alta a su hijo, está sano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Volteamos a ver mi hijo con su miradita de un niño de 5 años y yo al mismo tiempo, y nos decíamos a gritos, fue Cristo, fue Cristo. Amén. Y cuando salimos de este lugar para honra y gloria del Señor, pues nos abrazamos, y me decía mi hijo, fue Cristo, me sanó Cristo. Y de ahí en adelante mi hijo jamás volvió a tener ningún síntoma de ese síndrome. Jamás volvió a tener neumonías, ya podía comer un helado, sus piernas ya estaban una al parejo de la otra, su columna estaba alineada, ya no tenía pie plano. Fue un gusto para mí y una alegría ir a la zapatería y por primera vez comprarle sus zapatitos de un niño sano. Sí. Yo cómo le agradecí a Dios milagro tan grande. Al mismo tiempo, al otro día, yo
quise agacharme para recoger una ropa que iba a lavar y que pues se me había caído, y cuando me di cuenta estaba en cuclillas, cuando yo no podía ponerme en cuclillas, estaba rígida ya. Y cuando me veo, empecé a levantarme, a pararme, a hincarme, a ponerme en cuclillas, y me di cuenta que yo también había sido sanada para la gloria y honra del Señor. Amén. Dios tuvo misericordia, aunque yo le pedí el milagro para mi hijo, también tuvo misericordia de mí. Pues Él sabe, dice su palabra, qué cosa tenemos necesidad antes de que vayamos a Él y le pidamos. Él ya sabe, pero pues a veces nos tiene que hablar de diferentes formas para poder lograr ver su rostro y ver de que Él existe y de que Él perdona. Otra cosa que también me pasó en este tiempo fue que cuando Él restauró mi vida, yo en la noche en mi consultorio, porque ha sido mi lugar abrí la Biblia y Él me mostró una página del Antiguo Testamento donde me mostraba todos mis pecados, los pecados de su pueblo, y yo puse mi mano en esa página y me hinqué porque dije, Señor, ¿por qué me recuerdas otra vez todos mis pecados? Señor, pues si tú dices que tú te vuelves te olvidas una vez que nos arrepentimos, Él es el que borra nuestras rebeliones, y por amor a Él mismo no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Señor, ¿por qué me lo recuerdas? Y yo puse mi mano en la Biblia antes de hincarme, porque dije, yo tengo que terminar la lectura, tengo que ser valiente y saber qué Dios me quiere decir a través de esta lectura. Y cuando terminé de pedirle perdón nuevamente al Señor y me levanto, mi mano, yo no despegué mi mano de la Biblia, no quería que se me perdiera esa página, pero mi mano ya no estaba en Antiguo Testamento. Mi mano estaba en Mateo 11:28, para la gloria del Señor, y me dijo Él, venid a mí todos los trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y yo haré descansar sus almas, yo les daré descanso. Y yo me volví a hincar y le dije, gracias, Señor, porque a partir de hoy tú has cambiado la página de mi vida, de una página de lamento a una de gozo. De ahí en adelante el Señor es fiel, nunca me ha dejado. Han venido pruebas, tormentas, tribulaciones, pero en todas ha estado la mano de Dios ayudándonos, sosteniéndonos, y para la gloria y honra del Señor aquí seguimos. Esto solo es un fragmento de todo que es mi testimonio, porque como les dije al principio, no alcanzarían los libros de lo que el Señor hace en cada vida cuando un alma se arrepiente, cuando un alma le pide perdón y le entrega su vida a Él. Amén. Dice que el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Entonces, así es. Busquen al Señor de todo su corazón, que no desprecie un corazón contrito y humillado, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo Dios de milagros, y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Cuando la leemos y la creemos es cuando ocurren los milagros. Amén. No es de milagros, de testificar de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hace y de lo mucho que nos ama. Amén, así es. Testimonio, hermana, para la honra y gloria de Dios, lo que les comparto en este día. Nada, muy, muy grande testimonio, pastora, y esperando, ¿verdad?, que las personas que van a ver este video, pues sea de edificación también para sus vidas. Creo que el audio está fallando un poquito, pero ¿qué le parece si hacemos la oración de fe para que así personas que vean este video hagan esa oración de fe esperando que Cristo haga algo en su vida? Acabamos de escuchar el problema que tenía el hijo de la pastora y el Señor le sanó por completo. Acabamos de escuchar lo que Dios hizo en su cuerpo, en sus huesos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos para venir a Cristo? ¿Quieres conocer a un Dios de poder? Te invitamos a que hagas esta oración con nosotros.
Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y que Dios Padre te levantó de los muertos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón, en mi vida. Ayúdame, porque yo te necesito. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, para la gloria del Señor, hermana. Pastora, gracias. Te amo mucho y aquí estoy para otra ocasión. Claro que sí. Bien agradecida con usted desde el Estado de México, Pastora Laura Menéndez, con su gran testimonio. Si tú quieres conocer a ese Dios que le sanó esos huesos, si tú quieres conocer a ese Dios que sanó a su hijo, Él te espera con los brazos abiertos. Él no va a desechar a nadie. No importa tu condición, Él te ama y te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga, familia de YouTube. Dios te bendiga, familia de Facebook. Pastora, Dios le bendiga un montón. Muchas gracias por su testimonio y pronto nos vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, gracias. Dios te bendiga, familia de Facebook. Dios te bendiga, familia de YouTube. Próximamente, domingo. El domingo nos vemos una vez más en esta cápsula. Compárteme tu testimonio. Es necesario que nosotros escuchemos los testimonios para que nuestra vida, nuestra fe aumente. Dios te bendiga en esta hora. Mil gracias, pastora. Dios le bendiga y saludos al pastor. Hasta luego. Bye, bye.